Saludos apreciados amigos y hermanos de Vida 104.1 FM. Qué gusto saludarles. Bienvenidos todos a tu programa Dilo al Mundo. Recuerde, Dilo al Mundo, el espacio donde al estudiar la palabra del Señor y con las evidencias de la palabra de Dios podemos ver en qué momento de la historia, en qué momento del contexto profético nos encontramos. No olvide, Cristo vuelve por segunda vez y necesitamos entonces estar apercibidos, conocer la palabra del Señor, saber qué posición debemos ocupar y además de eso, también debemos, apreciados hermanos, estar listos para ese día glorioso. Bienvenidos a Dilo al Mundo. Recuerden, este programa llega a ustedes gracias a la bendición de nuestro Señor y también con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tovar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Dilo al Mundo. Bien, antes de iniciar con nuestro programa, voy a pedirles que allí donde estamos vamos a orar y vamos a buscar la dirección de nuestro Señor para entonces permitir que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos dirija en este programa, en este estudio. Oremos. Querido Dios, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Padre Celestial, pedimos tu bendición y al abrir tu palabra para estudiarla, pedimos que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestras vidas. Gracias por todas tus bendiciones. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en nuestro último programa estuvimos hablando acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Estuvimos hablando acerca que este será definitivamente no solamente un gran evento que cambiará completamente el contexto de la historia de este mundo, sino que también es algo que es una promesa, es una esperanza verdadera, plena, completa, que todos los hijos de Dios tienen en sus corazones. Y cuando digo esto, usted también, mi querido amigo que me escucha, puede también tener esa esperanza. ¿Cómo puede tenerla? Aceptando a Cristo Jesús, estudiando su palabra y también entonces estando preparado para ese día glorioso. Recordemos algunos puntos que estudiamos en nuestro último programa. Leímos un texto que se encuentra en Juan 14, versículo 1, Juan 14, desde el versículo número 1 al 3. Vamos a buscarlo rápidamente y dice allí la palabra del Señor. Es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Leo para ustedes. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y este texto, mis queridos hermanos, encierra una promesa clara y maravillosa. Vendré otra vez. Y son las palabras de Jesús. No son palabras de cualquier hombre, no. Son las palabras de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Recuerde, Cristo viene a este mundo, nos enseña el camino, dejó abierto ese camino para la salvación, hizo esa obra maravillosa en la cruz del Calvario, muere por nosotros, muere por usted, pero resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos. Y Cristo ahora intercede en el santuario celestial y en el contexto profético ha dicho, vendré otra vez. No conocemos el día ni la hora, ojo con eso, no estamos en este programa tratando de adivinar y de dar algunos asuntos por allí que la palabra del Señor no nos autoriza. Recuerde que nosotros debemos estar preparados y en ese contexto tenemos una promesa maravillosa, vendré otra vez. El mismo Jesús dijo, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Entonces imaginemos por un momento, también fue un punto que vimos en nuestro último estudio, Jesús allí ascendiendo al cielo, los discípulos estaban emocionados, contentos, su maestro había resucitado, el Señor había resucitado y ahora ascendía al cielo y habían dos ángeles, dos varones que estaban allí y le dicen a ellos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y luego vean las palabras que se registran allí en el libro de Hechos, capítulo número 1, versículo número 11. Vamos a buscarlo rápidamente. Hechos, capítulo número 1, versículo número 11, dice lo siguiente. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, dice la palabra del Señor, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, aquí hay algunos detalles interesantes que debemos de recordar para entrar entonces en la secuencia que tenemos de nuestro programa. Así
también como le habéis visto ir al cielo, así vendrá también Cristo Jesús. Y aquí se nos destaca un punto muy importante. Jesús vendrá en forma visible, es decir, todo ojo le verá. No como algunos dicen por allí, ¿no? Que viene y hace un rapto secreto, que viene y se entronizó en el cielo, que viene y se quedó por allá. No. Jesucristo vendrá, todo ojo le verá, y entonces solamente aquellos que estemos definitivamente cimentados en su palabra, viviendo conforme a su verdad, viviendo con esta esperanza maravillosa que encontramos en la palabra del Señor, ese día glorioso le veremos y estaremos con Él por toda la eternidad. Además de eso, fíjense lo que dijeron esos ángeles. Este mismo Jesús, es decir, implica que será visto en su forma actual. Ahora vendrá con gran poder y con gran gloria, con millares de ángeles acompañándole para buscar a todos aquellos que hemos decidido hoy y han decidido vivir conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Así que esta gran esperanza, la esperanza de la venida de Cristo Jesús, definitivamente, mis queridos hermanos, tiene que ser real y plena en cada uno de nosotros. Es un evento maravilloso, es un evento que marcará un antes y un después en la historia de este mundo. Ahora, la pregunta que quiero hacerte para finalizar este primer segmento de nuestro programa: ¿estás listos para el encuentro con Cristo? ¿Estás listo para el momento cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos? ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo Jesús? Recuerde, el propósito de la venida de Cristo Jesús es salvar a los que le esperan. Es decir, usted decide hoy buscar al Señor, usted decide hoy aceptar a Cristo, usted decide hoy vivir conforme a los principios que el Señor nos ha dejado en su palabra, vivir conforme a su voluntad, obedeciendo su ley, siendo un siervo útil, presentando el mensaje de salvación, predicando el mensaje a otros, y entonces Cristo vendrá y usted estará con Él. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo número 9, versículo número 28. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Escuche muy bien esto o léalo. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y esto es interesante. Esto es interesante porque sencillamente nos está destacando que cuando Cristo venga, primero, ya no va a existir más intercesión. Segundo, ya no va a haber más oportunidad de arrepentimiento. Los que han sido sellados son aquellos que han confiado en el Señor, que han creído en Él, que viven conforme a su voluntad. Por eso la misma Biblia nos dice que hoy es el tiempo de salvación. Así que, mi querido amigo que me escucha, si tú quieres estar con Cristo en el reino de los cielos, mi querido hermano, si nosotros queremos estar con Jesús en el reino de los cielos, hoy necesitamos consolidar nuestra vida en Él. Y creo que las señales definitivamente nos están diciendo: prepárate, porque el Rey vuelve por segunda vez. Quiero leer segunda de Pedro. Vamos allí a la segunda carta del apóstol Pedro y vamos a leer el capítulo número 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículos número 9 y 10. Fíjense en este texto. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ahora, si todas estas cosas, fíjense como dice el apóstol Pedro, si todas estas cosas que vemos, aquellas cosas que pareciera como que son definitivamente imposibles, ¿no?, de erradicar, y si nos ponemos a ver, nuestro último programa comentábamos acerca de que ocurren incendios y por un momento arrasan, ¿no?, en segundos arrasan con lo que los hombres creen que es imposible de destruir. Terremotos, inundaciones, conflictos. Entonces Pedro nos está diciendo: si todas estas cosas han de ser deshechas, han de ser destruidas, ¿por qué entonces no prepararnos? Estamos hablando entonces, mis queridos hermanos, que definitivamente el evento que cambiará la historia de este planeta, dando curso a lo que es el reino eterno de Cristo Jesús, pues entonces el Señor está presentando el mensaje para que nosotros podamos hoy, apreciados hermanos, podamos hoy, mi querido amigo, tomar decisiones correctas y prepararnos para estar allí con el Señor.
Yo pudiera hacerles aquí una pregunta. ¿Acaso usted no quiere estar en el reino de paz, en el reino de amor con Cristo Jesús? De seguro todos nosotros hemos tenido un familiar que conoció a Cristo y seguro ya descansó. Ahora, no queremos volver a verle, no queremos volver a estar con Él y con todos los santos y con todos los salvos. Imagínense, desde Abel hasta el último santo, estar con el Señor allá en las nubes de los cielos. Creo que todos vamos a decir que sí, ¿verdad? Entonces, esa debe de ser y tiene que ser nuestra esperanza. Debe de consolidar completamente nuestras vidas. Me gusta mucho como el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, animando a los hermanos de la iglesia de Corinto, les dice algo maravilloso, les da una promesa maravillosa, animándolos a perseverar, animándolos a seguir, animándoles y diciéndoles, crean en la promesa del Espíritu Santo, crean en la promesa de la resurrección, crean en la promesa de la verdad. Fíjense lo que dice allí. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, dice el apóstol, seremos transformados. Qué maravilloso es saber que para Pablo la esperanza estaba allí latente y él anhelaba en su tiempo que Cristo volviera en las nubes de los cielos. Si bien es cierto, cuando vamos al libro, la segunda carta de Tesalonicense, y allí podemos ver que ya el apóstol entendía que no podía pasar este evento hasta que no viniera el hijo de perdición, el hombre de pecado. En otro contexto lo vamos a estudiar, pero el punto es de que la esperanza bendita de la segunda venida de Cristo Jesús marcaba la pauta, marcaba toda la vida de hombres como Pablo, Pedro, aquellos discípulos, hombres que nos han precedido, que se han gastado, mis queridos amigos y hermanos, para presentar el mensaje de salvación. Y hoy el Señor espera, y hoy el Señor también desea que esa esperanza maravillosa, ese deseo, ese anhelo de estar con el Señor por toda la eternidad, también pueda mover nuestro corazón, también pueda llevarnos a estar entonces preparados, listos, apercibidos, cada día muriendo al yo para que Cristo pueda vivir, cada día preparándonos. Cada día, mi querido hermano, sirviendo, cada día llevando a otros a conocer el mensaje de salvación. Es un evento prácticamente único y será un evento irreproducible, incluso será un evento hasta irrepetible, porque después del milenio, vendrá Cristo por tercera vez, pero allí vendrá con todos los santos para erradicar por completo la maldad en este mundo. Pero en este contexto, lo que estamos esperando, apreciados hermanos, es ese evento único e irrepetible. Nadie podrá imitarlo, nadie podrá igualarlo. Solamente el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, con toda la gloria, con millares de ángeles, vendrá a buscar a su pueblo, a todos aquellos que hemos decidido vivir para gloria y honra de su nombre. Y se cumplirá lo que dice la palabra del Señor: todo ojo le verá. Ahora, para algunos el verle será como de algo terrible, porque decidieron lo contrario, pero para otros será de gran esperanza. ¿En qué lugar estará usted? ¿En qué posición estará usted? De vuelta con Dilo al mundo. Permítanme leerles de un matinal maravilloso, de un libro maravilloso llamado Maranata, una cita muy, muy importante. Recuerde, Apocalipsis 1:7, y recuerde lo que venimos diciendo. Todo ojo le va a ver. Pero entonces para algunos será de bendición, pero para otros será prácticamente de angustia y de terror. ¿Por qué? Porque en ese momento será tarde para reconocer que rechazaron todos aquellos momentos, rechazaron todas aquellas ocasiones en las cuales el Señor les llamaba y les insistía para que aceptaran la voz de la misericordia, para que aceptaran el mensaje eterno. Ahora, mire lo que dice este pensamiento maravilloso. Les recuerdo el libro Maranata, la página 290. Dice: no hay lenguaje humano que pueda describir las escenas de la segunda venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. Vendrá con su propia gloria, con la gloria de su Padre y la de los santos ángeles. Vendrá revestido del ropaje de luz que ha llevado desde los días, desde la eternidad. Los ángeles lo acompañarán, miles y millones lo escoltarán por el camino. Se oirá el sonido de la trompeta que llama a los muertos dormidos de sus sepulcros. La voz de Cristo penetrará la tumba y entrará en los oídos de los muertos, y todos los que están en los sepulcros saldrán. Ahora imagínese por un momento la escena. Creo que así como
muchos de nosotros tenemos un familiar que ha descansado, está en la tumba esperando que Cristo venga y nos habló de la segunda venida de Cristo. Creo que también muchos de nosotros quizás tenemos algún familiar que murió y su vida no era la mejor. Vivía envuelto en vicios, vivía envuelto en situaciones allí que no estaban conforme a la voluntad del Señor. Ese momento Cristo viene y no será levantado. ¿Por qué? Porque no aceptó al Señor estando en vida. Ahora imagínese que estamos allí en ese contexto y usted tiene esa esperanza gloriosa. Imagínese por un momento lo maravilloso que será ver al Rey eterno venir por segunda vez. Imagínese lo maravilloso que será escuchar esa trompeta de arcángel que anunciará que la muerte ha sido rota, ha sido destruida, y entonces los muertos en Cristo, los justos que han descansado, se levantarán. Las tumbas no podrán contenerlo, para entonces recibir al Señor en el aire. Imagínese por un momento esa escena cuando nosotros que hemos aceptado al Señor, que hemos creído en el Señor, seremos entonces transformados para estar todos con el Señor allí por toda la eternidad. Pero hay otro cuadro que no debemos dejar pasar, y es el de aquellos que, los malos, los que no aceptaron a Jesús, al ver al Hijo del Hombre venir en las nubes de los cielos, procurarán huir de él, porque sentirán terror, porque sabrán que ya el tiempo se ha acabado para ellos, no hay más oportunidad y sus decisiones les alcanzaron. Decisiones equivocadas, decisiones erradas. Miren lo que dice Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. Leo para ustedes. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pues definitivamente se podrán sostener en pie solamente aquellos que han permanecido en su voluntad, aquellos que han permitido que Cristo sea real y pleno en cada uno de sus corazones, aquellos que han salido de las tinieblas, aquellos que han salido de la oscuridad del mundo, aquellos que están en la experiencia de lo que significa el nuevo nacimiento, aquellos, apreciados hermanos, que hoy han tomado decisiones correctas, aquellos que hoy han decidido por Cristo Jesús. Ahora, vuelvo a repetir la pregunta del segmento anterior: ¿en qué lugar estaremos nosotros? Mateo 24:30 dice lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con gran poder y con gran gloria. Es interesante, mi querido hermano, porque en ese contexto, por primera vez el universo verá a un Dios de amor que se levantará para hacer su obra extraña, como lo dice Isaías 28, versículo número 21. Vamos a leerlo, permítame buscarlo para ustedes. Isaías, capítulo número 28, versículo número 21. Mire lo que dice allí la palabra del Señor: porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra extraña y para hacer su operación extraña, su extraña operación. Ahora, ¿cuál será esa operación extraña que el Señor hará? Pues el Señor ha tenido mucha paciencia. El Señor definitivamente ha tenido mucha misericordia con los hombres. Fíjense ustedes que todos los días el Señor de una u otra manera toca los corazones, llama la atención de las personas. Usted que me está escuchando, mi querido amigo, quizás usted todavía ha dilatado esa decisión de decir: bueno, voy a aceptar al Señor, voy a aceptar a Cristo. Bueno, ya va, será mañana, espérate que pase esto. No, hoy es el tiempo de salvación. Por eso los hijos de Dios debemos de, al estar llenos de la verdad del Dios Todopoderoso, al estar llenos de la verdad del Señor, debemos hoy proclamar al mundo. Debemos hoy decirle al mundo de esta bendita esperanza. Debemos de llenarnos de esta verdad. Debemos de cimentar nuestra vida en la palabra del Señor. Debemos de estar seguros. Debemos de estar listos y debemos de estar convencidos que es real. Así como Jesús vino, caminó entre los hombres, hizo milagros, fue a la cruz del Calvario, murió, resucitó y ascendió
descendió y los discípulos fueron movidos con esa gran verdad, con esa gran esperanza y predicaron la palabra del Señor, predicaron el mensaje, anunciaron que debían de arrepentirse creyendo en Cristo Jesús, así como los reformadores, los pioneros, así como todos aquellos que nos han antecedido, así como aquellos grandes siervos del Señor que han ido a otros lugares a decirle al mundo, prepárense, así también nosotros estamos llamados a decirle a todos los que conocemos, aquellos que no conocen de la verdad, es tiempo de prepararse porque el Rey eterno vuelve por segunda vez. Anunciarle al mundo que Cristo vuelve por segunda vez. Anunciar una verdad que tiene que ser real y plena en nuestros corazones. Anunciar una verdad que debe de mover nuestra vida. Anunciar una verdad, mi querido amigo que me escucha, mi querido hermano, que hemos recibido, que ha cambiado nuestros corazones. Anunciar al mundo que el Señor vuelve en las nubes de los cielos. Ahora, aquí surge una pregunta entonces. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? ¿Cómo podemos prepararnos para ese momento glorioso cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos? Bien, quiero en estos segmentos, ya este tercer segmento y nos falta un segmento más del programa, quisiera compartir con ustedes cuál debería de ser nuestra preparación. Recuerde, estamos hablando de la segunda venida de Cristo Jesús y ya hemos dejado por sentado, primero, que es un evento grande e irrepetible. Va a ser el momento que va a cambiar la historia de este planeta, un antes y un después. Antes quedará todo el pecado, después abriremos el compás. Los hijos de Dios estarán con el Señor por toda la eternidad. Y usted tiene que estar allí. Segundo, será un evento irrepetible. No volverá a ocurrir una segunda venida de Cristo Jesús, porque después del milenio, asunto que vamos a estudiar en otros próximos programas, vamos a ver entonces cómo el Señor vendrá ya para establecer, purificar la tierra, erradicar el pecado y entonces establecer su reino eterno, donde todos aquellos que hemos decidido por el Señor estaremos con Él por toda la eternidad. Cuarto, usted debe de estar allí. Eso quiere decir que la decisión que nosotros tomemos hoy, la decisión que usted está tomando hoy marcará su destino eterno. Así que creo que es importante que podamos tomar decisiones correctas, decisiones de vida, decisiones para la eternidad. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer para estar preparados? Bien, vamos a establecer quizás algunos puntos, pueden ser más, pueden ser algunos menos. Usted dirá, bueno, con este es necesario, pero yo le pido al Espíritu Santo que nos pueda ayudar a entender la seriedad. Y voy a partir de allí, que podamos entender la seriedad del momento que nos encontramos. Para eso, mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos entonces a buscar el libro de Mateo. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ir allí al libro de Mateo y vamos a leer el capítulo número 25. Y en el capítulo 25 aparece una parábola que todos ustedes conocen y es la parábola de las 10 vírgenes. No vamos a entrar en todos los detalles, simplemente quiero leer el versículo número 5. Mateo 25, versículo número 5, dice lo siguiente: y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Fíjense que allí no dice, y como el novio tardaba, solamente las que no tenían la doble porción de aceite se durmieron. O no dice, y como el novio tardaba, solamente las que tuvieron la doble porción durmieron. No, todas durmieron. 5 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. ¿Qué marcaba la diferencia? La diferencia existía en el hecho de la preparación. Aquellas vírgenes prudentes estaban allí y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a llevar una doble porción, porque regularmente los esposos en estos eventos de boda, o los novios, perdón, en estos eventos de boda, llegan tarde. Entonces no vaya a ser que llegue, no tengamos nuestras lámparas encendidas y no podamos entrar a las bodas. Y allí estaban preparadas. Pero las insensatas pensaron y dijeron, bueno, tenemos el aceite, estamos invitadas, quizás algunas conocían al novio, quizás algunas conocían a la novia, y dijeron, quizás eso es suficiente, o eso es suficiente para entonces estar allí en la boda. Pero resulta ser de que no es que usted conozca, no es que usted crea, no es que usted pues le parezca, no, es que todas debían de estar preparadas y tener la doble porción para que sus lámparas permanecieran encendidas. Ahora, fíjense que aquí se nos enseña algo maravilloso. Hoy en día existen también 2 grupos de personas.
Unas que se preparan para el encuentro con Cristo Jesús, de seguro usted está allí, y la otra que sencillamente ve esto como que, bueno, esa historia la he escuchado desde hace mucho tiempo, y a mí me parece que eso no es así. Fíjense el punto. El punto es el mismo, la preparación. Pero también estamos viviendo un momento que también llama la atención, porque parece que la gente se ocupa más de las cosas pasajeras de este mundo que de las cosas espirituales. Y a veces llegamos a la iglesia y vemos a algunos hermanos o algunos, pareciera como que no nos preocupa mucho nuestra salvación. Hermano querido y amigo que me escucha, el momento que estamos viviendo a la luz de la profecía, pues definitivamente son los últimos días. Así lo muestra todo. Y hoy más que nunca necesitamos despertar. Despertar a la correcta preparación. Despertar para hacer su obra. Despertar para servir al Señor. Despertar para ir y predicar el mensaje de salvación. Dios bien pudiera enviar los ángeles. Quizás los ángeles llegarían y predicarían. Envía un ejército de ángeles y estos entonces predicarían rápidamente el mensaje de salvación. Pero el Señor en su misericordia espera que usted y yo podamos ir y tocar esos corazones, tocar esas puertas, tocar esos hogares para que ellos al abrir a la palabra del Señor puedan entonces también estar listos. Pero pareciera que hay allí como una especie donde, bueno, está bien, ha pasado mucho tiempo, no sé qué hacer. Hoy más que nunca entonces existe una necesidad de prepararnos. ¿Comprendemos entonces el momento en el cual nos encontramos? ¿Comprendemos, mis queridos hermanos, que el tiempo en que estamos exige de nosotros una correcta preparación? Porque de esa preparación y de esa decisión depende nuestras almas. Alguien que me está escuchando pudiera decir, sí, pero yo creo en Cristo y en Cristo ya soy salvo. Sí, es verdad, Cristo pagó el precio por nosotros, en Cristo somos salvos, pero también el Señor espera que nosotros podamos vivir obedeciendo su palabra, vivir también cumpliendo la labor que tenemos que hacer. Es decir, que mi vida al tener a Cristo Jesús en mi corazón, que mi vida al aceptar al Señor, que mi vida al estar cimentada también en esta esperanza maravillosa pueda moverse, pueda accionarse y salir de ese supuesto estupor de estar allí como dormidos, no, sino ser ese pueblo que se prepara, ese pueblo que se acciona, ese pueblo que se coloca allí en las manos del Señor, ese pueblo que está listo para ir y decirle al mundo, Cristo vuelve en las nubes de los cielos. En medio de esa necesidad de preparación, definitivamente, mis queridos hermanos, hay algunas cosas que deben de ocupar nuestras vidas en cuanto a asuntos de salvación se refiere. Primero, el estudio de la palabra de Dios es muy importante. Es muy importante. Mira lo que dice el Conflicto de los Siglos, la página 616. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro, deben comprender por sí mismo el testimonio de las Escrituras. Vuelvo a repetir esta frase, muy importante este pensamiento. Los que quieran permanecer firmes en este tiempo de peligro deben comprender por sí mismo el testimonio de las Escrituras. Cuando usted quiere buscar la verdad, usted va a las Escrituras. Hoy los hombres quieren buscar la verdad, quieren saber qué es esto, quieren saber qué significa aquello. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos la inteligencia artificial, que ahora ha invadido completamente todas nuestras vidas. Buscamos allí en internet cualquier punto que nos refiera a algo. Pero los hijos de Dios, los que de verdad están ocupados en su salvación con temor y temblor, deberíamos de buscar siempre en la palabra del Señor. Cuán importante, mi querido amigo y mi querido hermano, es que nosotros tengamos esa búsqueda sincera de la verdad, que podamos esforzarnos en el estudio de la palabra del Señor y así entonces purificar nuestras vidas, permanecer allí en obediencia, haciendo todo lo que podamos hacer para entonces encontrar seguro refugio para nuestras vidas. Ahora le pregunto, ¿qué tiempo dedica usted al estudio de la palabra del Señor? ¿Qué tiempo dedica usted al estudio de la palabra de Dios? ¿Comprende usted? ¿Entiende usted? ¿Puede usted entonces tomar textos y decir, Señor, qué promesa tan maravillosa ha plasmado aquí en tu palabra? ¿Qué promesa tan maravillosa aparece aquí?
Podemos nosotros tomar cada perla, cada gema, cada promesa eterna que es para nosotros, para ayudarnos a mantenernos firmes en medio de este mundo que está en conflicto. ¿Saben ustedes, mis queridos amigos, que la palabra de Dios cambia, transforma, renueva la mente, renueva el corazón y nos lleva a conocer de Cristo, nos lleva a profundizar en su voluntad y además de eso nos coloca en un cimiento seguro? La palabra de Dios también bendice entonces no solamente mi vida, sino también bendice los que están a mi alrededor. Por eso también la familia debe de estar cimentada en la palabra del Señor. Entonces, como primer punto, necesitamos nosotros estudiar la palabra del Señor, cimentarnos en la verdad, cimentarnos en su palabra. Y recuerde también, estamos viviendo un momento donde hay muchísimas doctrinas, muchísimos engaños, muchísimas mentiras por allí, vientos de doctrinas extraños, pero solamente aquellos que estén cimentados en la palabra del Señor podrán permanecer firmes. Palabras de vida del Gran Maestro, la página 122, dice lo siguiente: al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. Y algunos dicen por allí, no, el libro del Apocalipsis no se puede entender. No, el libro del Apocalipsis estudiado con la ayuda del Espíritu Santo, con la dirección del Señor y con humildad, puede entonces comprenderse. Y allí podemos ver que es la revelación de Jesucristo. Y todo detalle que allí se presenta, el Señor nos dice que podamos vivirlo conforme a su voluntad y así estar preparados. También tenemos el libro de Daniel, un libro maravilloso donde nos habla acerca de todo, cómo el Señor trazó cada punto sobre la historia de este planeta y cada detalle así se cumplirá. Entonces, cuán importante, mis queridos, es el estudio de la palabra del Señor. Vivimos momentos peligrosos y momentos muy difíciles, donde definitivamente tener el conocimiento de la verdad nos llevará a despertarnos y a estar apercibidos, nos llevará a estar listos para cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Muchos engaños están ya sobre el mundo y necesitamos entonces tener ese seguro cimiento en nuestras vidas. Segundo, usted y yo necesitamos tener una comunión diaria con el Señor. Una comunión diaria con el Señor, es decir, tener una vida de oración fervorosa. ¿Qué tiempo dedicamos a la oración? ¿Qué tiempo dedicamos a hablar con el Señor? ¿Cuánto tiempo de las 24 horas que Dios a todos nos da, la ocupamos para orar? En la medida que usted ore, en la medida que usted hable con el Señor, pues usted también va a sentir en su vida cómo aumenta la fe, cómo aumenta la esperanza, cómo se consolida la verdad en usted, y usted entonces va a estar allí. Y los rayos de luz del Señor vendrán a su vida y nos llenarán, nos colmarán. Y los ángeles de Dios también estarán allí para protegernos. Entonces, Dios a nosotros nos ha hecho depositarios de estas grandes verdades y solemnes verdades plasmadas en su palabra. Así que creo que debemos nosotros orar, interceder, pedirle al Señor que nos guíe. Cada día decirle, Señor, derrama sobre mi vida tu espíritu. Dame el conocimiento verdadero. Dame la sabiduría verdadera. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Solo así, mi querido hermano, podemos nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna y vencer en este mundo. Le pongo un ejemplo interesante. ¿Recuerda usted lo que hizo Jacob aquella noche de angustia? Jacob clamó completamente al Señor y mientras luchaba allí con aquel hombre que vino, ¿no?, de noche allí, de madrugada a luchar con él, que era Cristo Jesús, él clamó y luchó, clamó y luchó, clamó y luchó y le dijo al final, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y definitivamente hoy, si estamos apercibidos, esa debería de ser también nuestro anhelo y nuestro deseo. Luchar con el Señor constantemente y decirle, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y recuerde, la mayor bendición será estar con Cristo por toda la eternidad. Entonces, en los últimos segundos del programa, tenemos 2 puntos importantes que tienen que ver con la preparación. Primero, el estudio de la palabra del Señor, el estudio de su verdad y una vida de comunión diaria con el Señor, una vida de oración fervorosa. La pregunta final que le hago es, ¿qué decisiones está tomando usted? ¿Será que entendemos el tiempo en que nos encontramos y será que podemos nosotros percibir que el tiempo se está acabando y que necesitamos estar listos? Recuerde, mi querido hermano y mi querido amigo, las decisiones que tomemos hoy marcarán nuestro destino eterno. Así que le invito
a que usted pueda permitir que el Espíritu Santo dirija su vida y podamos nosotros decidir por el Señor. Y en esa experiencia podamos decirle al mundo: prepárate, porque el Rey Eterno vuelve en las nubes de los cielos. Que Dios les bendiga. Será entonces hasta nuestro próximo programa.